La situación en Estados Unidos, las protestas continúan, aunque hay que decirlo, hoy son más pacíficas porque la violencia que se había expresado en las calles tenía mucho que ver con elementos vandálicos que no necesariamente estaban protestando por la muerte de George Floyd en Minneapolis, Minnesota, sino que estaban aprovechando las protestas legítimas que se han esparcido por todo Estados Unidos para cometer saqueos y actividades que las autoridades se vieron en la situación de tener que enfrentar. Las protestas continúan, pero ya el llamado es uno solo, y es que en Estados Unidos tiene que haber necesariamente un cambio, que esa situación no se va a seguir tolerando. 3 expresidentes vivientes ya se han expresado sobre el tema. Cuando ocurren este tipo de situaciones, regularmente los expresidentes norteamericanos mantienen el silencio y permiten que sea el presidente actual, el presidente vigente, el que maneje la situación, el que asuma el liderazgo y maneje la situación, el que llame a la calma, a la reconciliación y el que trate de pacificar las cosas. Pero ante la ausencia de ese liderazgo en este momento, pues los expresidentes vivientes han tenido que salir a dar la cara, o más bien a dar un mensaje, el mensaje que necesita ahora mismo la sociedad norteamericana. El primero en hacerlo fue el expresidente George W. Bush. Él criticó abiertamente a Donald Trump por el manejo que ha estado haciendo de la situación de crisis, sobre todo por el hecho de tratar de silenciar las protestas con la amenaza de tirar las fuerzas militares a las calles a reprimir. Y el presidente George Bush dijo que en Estados Unidos realmente lo que hay que hacer es replantearse la situación, entender definitivamente que hay un tema que hay que resolver y que sobre eso es que hay que trabajar. Mira, en el comentario, a propósito de esa declaración del presidente George Bush, en el comentario inicial, en el introito, nosotros abordábamos el tema y hay que detenerse. Porque contrario a lo que ocurrió, por ejemplo, con el caso de Ronnie King, contrario a lo que ocurrió con el caso de Malcolm X y el caso contrario a lo que ocurrió con la muerte de Martin Luther King, nosotros hoy vemos una sociedad norteamericana de blancos y negros, hispanos, inmigrantes, integrada en una sola voz. Que eso no ocurrió con la golpiza que le dieron a Ronnie King, que desató ese nivel de violencia en la ciudad de Los Ángeles, ni ocurrió con el asesinato de Malcolm X, ni ocurrió con el asesinato de Martin Luther King. Sin embargo, el caso de Floyd, hemos visto todo lo que una sociedad en su conjunto de blancos y negros protestando en contra de los abusos policiales, de manera tal de que es un ingrediente totalmente novedoso y un ingrediente nuevo que parece ser que los asesores del presidente Donald Trump no lo han alcanzado a ver en su justa dimensión. Esto no es una lucha contra los negros rebeldes de Estados Unidos, esto no es una lucha contra los hispanos, no. Es que tenemos una sociedad indignada, sobre todo gente de clase media alta. No estamos hablando de trabajadores, no estamos hablando de obreros. Estamos hablando que la hija del alcalde de la ciudad de Nueva York está participando en esa protesta y fue apresada en el marco de una protesta en la ciudad de Nueva York. Entonces, el enfoque que tiene que dársele a ese tema que está ocurriendo en los Estados Unidos tiene que ser un enfoque distinto al que se le ha venido dando
hasta hace unos años, que solamente cada vez que maltrataban a un negro, la comunidad afrodescendiente de los Estados Unidos era la que salía a protestar. Cuando tú ves la portada de los periódicos y ves, por ejemplo, los cientos de personas que están tirados en una área verde, son todos blancos, no estamos hablando solamente de negros ni hispanos, son blancos también. Entonces hay una indignación colectiva, entonces el enfoque tiene que ser distinto. El expresidente Bush calificó como algo terrible, algo realmente terrible, la muerte de George Floyd, y ahí aprovechó para decir que es hora de que Estados Unidos examine sus trágicos fracasos, pero que mientras lo hacen, también se vean algunas de las fortalezas redentoras. En el caso de Barack Obama le dio a la situación. Barack Obama habló ayer, emitió un comunicado desde su fundación, la Fundación Obama. Él emitió una declaración. Y él, así como lo expresa Felipe, Barack Obama también dice que estos acontecimientos tienen una diferencia con los que ocurrieron en 1968 tras la muerte de Martin Luther King. Aquellos fueron, dice él, unos disturbios de los negros de Estados Unidos por la muerte de King, pero que estos acontecimientos de hoy tienen la diferencia de que han puesto a una, dice él, que un acontecimiento inédito en los Estados Unidos, han puesto a una a blancos, a negros, a latinos, y que todos han salido a las calles a reclamar un mismo interés, que hay que cambiar las cosas, y él dice que eso es sumamente importante, incluso insta a esos jóvenes, porque la mayoría son jóvenes, a seguir protestando para que se cambien las cosas, porque Estados Unidos necesariamente tiene que pasar esta página tan triste que viene viviendo desde hace muchísimos años. Él dice que realmente lo que está ocurriendo es algo sumamente importante. Dice, hemos visto el llamado para que se haga algo. Esto no existía en la década de los 90, esta correlación tan amplia, dice el presidente Barack Obama. Jimmy Carter, el expresidente, también habló anoche. Carter, tanto Obama como Carter no han hecho ninguna alusión directa a el presidente Donald Trump. George Bush sí hizo alusión directa al comportamiento de Trump frente a la situación. Carter decía anoche, llamaba a los privilegiados de Estados Unidos, a los que ejercen el poder, posiciones de poder y de influencia en Estados Unidos, a que luchen contra la injusticia racial. Y él dice que el silencio ante situaciones como esta puede ser tan mortal como la violencia. Él dice que cuando se juramentó como gobernador del estado de Georgia en el año 1981, en su discurso, él aseguró que el racismo, la discriminación racial, había llegado a su fin, por lo menos en ese estado. Y que sin embargo, hoy, 50 años después, le da pena tener que volver a referirse al mismo tema porque ve que la situación no se ha resuelto. Y dice que Estados Unidos necesita liderazgo frente a lo que se está viviendo. Hay algunos jefes militares. El caso del secretario de Defensa, don Álvaro hablaba esta mañana de la posición del secretario de Defensa cuando el presidente Trump habla de invocar el acta de insurrección del año 1807, que es un mecanismo legal que le da al presidente la potestad de, en un momento como este, si lo entiende, lanzar las fuerzas militares a la calle a pacificar. El secretario de Defensa sale y le dice que no, que él no está de acuerdo con eso, porque las Fuerzas Armadas se utilizan en situaciones sumamente especiales, en que esté realmente en peligro la estabilidad del país,
y que esa no es la situación de este momento y que por lo tanto él ni está de acuerdo con lanzar las Fuerzas Armadas a las calles, pero tampoco comparte el criterio de que el acta de insurrección deba ser invocada, y contradijo al presidente Donald Trump. Jim Mattis, el ex secretario de Defensa, también dice que Estados Unidos está sin liderazgo, que Donald Trump lo que quiere es dividir al país, que él no había visto nunca a un presidente no hacer nada y que por el contrario todo lo que hace es un intento por dividir al pueblo norteamericano. La verdad es que está en una situación Estados Unidos bastante difícil. Anoche un policía en Brooklyn fue agredido a puñaladas por un manifestante y otros 2 policías en el mismo escenario en Brooklyn también recibieron disparos, fueron heridos a balazos en las manos, no grave, pero fueron heridos y fueron uno de los últimos focos de violencia que se vivieron en la ciudad de Nueva York. Las protestas continúan y todo parece indicar que van a conllevar a que finalmente los estamentos de poder en los Estados Unidos entiendan que llegó la hora de hacer caso a las voces que piden un trato más humano sobre todo para las minorías en ese país. Llévatelo, Cundo.